Vamos a trabajar en este día con un tema que es importante para la maquinaria, aunque pueda parecer trivial o sencillo, es importante conocer cuál es el concepto fundamental para desarrollar la maquinaria y el equipo de construcción. Y este tema son las máquinas simples. Como antecedentes de la maquinaria, tenemos todas las herramientas. La primera herramienta que fue utilizada por el ser humano fue su propio cuerpo. Utilizando sus dedos pudo extraer raíces o pudo cortar algunas ramas, pudo recoger algunos frutos. Con el tiempo empezó a ayudarse de pequeñas herramientas, principalmente utilizando los materiales que encontraba a la mano, que podrían ser huesos, piedras o algún otro elemento que tuviera suficiente agudeza para ayudarse. Poco a poco fue trabajándolo hasta convertirlo en elementos ya más complejos, es decir, al ponerle a un palo una punta de piedra podría formar una lanza, y esto ya habla de un pequeño grado de industrialización, aunque sea muy elemental. Entonces, con estos arreglos empezaron a definirse las máquinas simples. Las máquinas simples fueron los primeros elementos que se utilizaron de una manera prácticamente natural e intuitiva. Una máquina simple no es otra cosa más que un dispositivo mecánico que va a cambiar la dirección o la magnitud de una fuerza. Y ya con este simple hecho de cambiar la dirección de una fuerza, tenemos una ventaja para poder desarrollar una actividad. De esta forma, vamos a empezar por definir algunas de ellas. La primera es la polea. Esta polea simplemente es una máquina que sirve para cambiar el sentido de una fuerza. Cuando usamos la polea, estamos ayudándonos de la gravedad y de nuestro propio peso para realizar el movimiento de un peso. Por ejemplo, si nosotros tratamos de levantar un objeto desde el suelo, la postura es incómoda y puede lesionar. En cambio, al utilizar una polea, tenemos una posición mucho más cómoda y, como se mencionaba, la gravedad nos permite ayudarnos. Nuestro propio peso va a ser un elemento importante. El segundo es el plano inclinado. El plano inclinado nos permite elevar cargas a una cierta altura, considerando no hacerlo de manera vertical, sino poco a poco, a través de una superficie que tiene un ángulo. Este ángulo normalmente es un ángulo agudo. La ventaja que tiene es que con esto no necesitamos una fuerza puntual aplicada para subir un objeto a una determinada altura, aunque como desventaja se aumenta la distancia recorrida. Pero esto permite que se venza toda la resistencia y que pueda desarrollarse este trabajo de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, cuando hablamos de rampas, las rampas son un elemento fundamental cuando se tiene cierta edad y nos permite que las personas que requieren realizar un menor esfuerzo o que tienen una capacidad menor para realizar un esfuerzo lo hagan de una manera mucho más cómoda. La palanca es una máquina simple que lo único que va a desarrollar es una fuerza, aumentarla a través de un brazo que nos permite, eh, que nos permite implementar un elemento llamado momento. En este caso, hablamos de tres tipos de palancas, las de primer grado, segundo y tercer grado o género. Todas ellas coinciden en que tienen un punto de apoyo, tienen una fuerza que es la que se va a aplicar, fuerza motriz, y tenemos una resistencia. Aquí vamos a ver rápidamente algunos de estos. Por ejemplo, esta es la palanca de primer género, donde tenemos un punto de apoyo en medio y la resistencia y la fuerza están en extremos opuestos al punto de apoyo. En el segundo tenemos el punto de apoyo en el extremo, la fuerza en el extremo más alejado del punto de apoyo y la resistencia en medio, como una carretilla. Y finalmente, en la de tercer género, la resistencia está en el extremo más alejado del punto de apoyo y la fuerza se aplicará en medio.
El torno es la siguiente y consiste en un dispositivo que permite elevar verticalmente grandes pesos. Es una creación muy antigua. La forma más común de entenderla es en un pozo. Solamente es un cilindro que tiene un eje y alrededor de este cilindro se va a colocar una cuerda que permite eh, levantar los pesos a través de la fuerza que se ejerce con una manivela acoplada al eje. Cuando se hace la rotación de la manivela y hace girar el eje, se va a enrollar una cuerda que va a permitir subir el peso que se quiere vencer. La cuña es un plano inclinado que se va a introducir en en una superficie con la finalidad de ya sea separarlo o levantarlo. Las cuñas se han utilizado a lo largo del tiempo para poder cortar elementos muy duros como la roca. Y para hacerlo de una manera más sencilla, pues es primero hacer una pequeña incisión o buscar una incisión que permita introducir la cuña y cada vez se van introduciendo cuñas más grandes o más anchas que permitan lograr esta separación. Es una de las formas más antiguas que se utilizaban en las minas o en los bancos de piedra, principalmente de mármol, y que, dada la dureza de este material, podría separarse de una manera limpia, en planos muy bien marcados. El tornillo, podemos decir que es una combinación, es un plano inclinado alrededor de un eje. Entonces, este lo que nos va a permitir es lograr desarrollar a lo largo de una distancia pequeña una opción de poder elevar cargas. Por ejemplo, las carreteras tienen la forma de un tornillo, van girando poco a poco, es un plano inclinado que se va enroscando sobre los espacios más pequeños. Pero además hay unos tornillos, como el de Arquímedes, que se utilizaron para elevar agua de manera práctica. En la actualidad todavía se utilizan para extraer el concreto en una revolvedora, como podemos ver en algunos casos más adelante. ¿Esto qué tiene que ver con la maquinaria? Porque podemos comparar esta excavadora con esas máquinas simples y podríamos decir, bueno, no se utilizan de manera tan marcada. No, sí se utilizan. Por ejemplo, cuando tenemos una revolvedora de concreto que vemos que empieza a girar en el sentido opuesto, en un cierto sentido opuesto al de traslado, va a ser útil para empezar a desalojar el concreto del interior del tambor, dependiendo del giro que esté haciendo este tambor. Y eso es a través de un tornillo de Arquímedes. Cuando hacemos la combinación de diferentes máquinas simples, encontramos máquinas compuestas. Esa es la clave para desarrollar la maquinaria. Si nosotros no habláramos de las máquinas simples, pues entonces podríamos pensar que no existiría el desarrollo industrial. Todo esto nos lleva a las máquinas que utilizamos actualmente. Todas ellas son combinaciones de una o más máquinas simples, junto con otros mecanismos que ya son más complejos, como pueden ser los engranes, los ejes, las flechas, etc. Nos lleva todo ello al desarrollo de la revolución industrial, pero recordando que es un sistema de diferentes máquinas simples. La revolución industrial, como su nombre lo indica, fue un proceso muy importante dentro de la historia, no solo de la industria, sino de la humanidad, porque formó una transformación económica, social y tecnológica a lo largo del siglo, de la segunda mitad del siglo XVIII, iniciando en Gran Bretaña, pero trasladándose
a diferentes países. En este momento o en esta etapa se vivieron muchísimas transformaciones que de alguna manera impactaron a lo que nosotros conocemos como la sociedad moderna. Tiene que ver con las primeras sustituciones de personal humano con máquinas. Lo que antes se hacía a mano, ahora se podía hacer de una manera industrial y de una manera mucho más efectiva y rápida. Esto cambió que muchos elementos como la agricultura dejaran de ser muy tradicionales, dejaran de ser lo que eran originalmente y se convirtieran en elementos muy mecanizados. No es la excepción la construcción, y de ahí es donde surge la maquinaria para la construcción que conocemos en la actualidad. Todo lo que nosotros conocemos ahorita tuvo su origen en la revolución industrial, pero esta a su vez se basa en las máquinas simples. Sin las máquinas simples no tendríamos un desarrollo industrial como el que tenemos actualmente. Y finalmente, como dijo Arquímedes, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Con esto él enunció en el siglo III a.C., es decir, hace más de 2300 años, lo que se conoce como la ley de la palanca. Con esto terminamos.